Bien, aunque un poquito tarde porque no se conectaba la gente, vamos a arrancar. Eh, Bienvenidos en todo caso, Jaime, Fernando, Oscar, nuevamente. Y bueno, aunque hoy día vamos en realidad a arrancar con algo que sería un poco más, como quien dice, la parte fuerte o el plato fuerte de este módulo, que es justamente lo que es la visión artificial. Entonces, vamos a trabajar con sensores de percepción espacial, ¿no? Y hablar un poquito, obviamente, de lo que es innovaciones en clave de tecnología y aplicaciones prácticas de lo que es esto de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, ¿por qué mi necesidad, digamos, de que ustedes se conecten? Porque nosotros quisiéramos que podamos hacer luego el tallercito como hemos hecho la anterior semana, ¿no? Entonces, vamos a dividir la clase en dos, ¿no? La primera parte, como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción teórica y luego de más o menos eso de las siete, yo creo, digamos, a este paso, y les voy a enviar el tallercito para que lo vayamos haciendo y bueno, ojalá que pues se vayan acoplando más personas y podamos hacer grupos, digamos, ¿no? En todo caso, como que tres se conecten, digamos, como es ahorita, ya podemos hacer el taller como la semana pasada, ¿no? Am, entonces, continuamos. ¿No? La idea es que vamos a ver un poquito lo que sería la visión artificial a través de sensores, únicamente lo que serían iluminación, representación digital y cómo vamos a analizar la imagen, ¿no? En ese sentido, tendríamos conclusiones, lo que sería directamente aplicaciones en control visual y otro tipo de aspectos, robótica, por ejemplo, ¿no? Ah, aunque nosotros podemos clasificar en dos robots, ¿no? Lo que sería robots de ocio, por ejemplo, donde bueno, podemos ir a trabajar con, por ejemplo, lo que sería ah, drones terrestres de exploración, etcétera, ¿no? Y podríamos aprovechar, por ejemplo, la capacidad que se tiene. Hay sistemas, por ejemplo, bastante robustos que pueden trabajar sobre Python o sobre otro tipo de motor que incluso lo podemos colocar dentro, ya sea de un microcontrolador o de un microcomputador, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos trabajar con lo que sería sensores con, por ejemplo, un S32 o un Raspberry Pi 4 Pi 5 por ejemplo, donde obviamente trabajando con librerías más avanzadas, podríamos ya hacer alguna aplicación práctica, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, trabaja de manera modular esto, ¿no? Unos cuantos dispositivos que están conectados en uno de ellos, ¿no? Y vamos a ir separando, por ejemplo, todo ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajemos sobre esta área, tendríamos que tomar en cuenta lo que serían los sensores mismos de visión artificial, ¿no? Ahora, nosotros tendríamos, por ejemplo, los sensores estereorreceptivos en visión, ¿no? Que es un sensor estereorreceptivo, ¿no? Es que va a trabajar con varios estímulos externos de tal manera que pueda captar la información del entorno espacial. Entonces, en este caso, por ejemplo, las cámaras pueden ser ya utilizadas como lo que sería un transductor espacial, ¿no? Tomando en cuenta que nosotros podemos captar
la luz directamente como dato digital, de tal manera que podemos nosotros realizar su procesamiento posterior, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál es el problema, ¿no? Cuando nosotros manejamos esto, se tiene que enfrentar lo que sería la variabilidad lumínica, ¿no? Tendríamos, por lo tanto, la parte del desafío, por ejemplo, de manejar lo que serían eh, la variabilidad lumínica, ¿no? Más oscuro, más claro, etcétera. Y esto de altos costos computacionales que nos va a generar, por ejemplo, el problema de manejar un sensor estereorreceptivo va a implicar, por ejemplo, que sí o sí va a tener que tener un procesador un poco más eficiente, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a los celulares, pues no hay mucho problema porque eh, los celulares de gama media, incluso para adelante, eh, desde lo que es el 2020, 21, digamos, o sea, los últimos 6 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya tienen pues procesadores bastante potentes, ¿no? De 64 bits, con cámaras realmente algunas incluso impresionantes, ¿no? Hasta los 200 megapíxeles estaba viendo, por ejemplo, la última generación que está manejando. Ah, Entonces, ¿dónde van apareciendo estas cosas? A través de lo que serían sensores del tipo CCD de alta calidad de imagen y bajo ruido, que va a tener, pero una lectura, aunque más lenta, al mismo tiempo más precisa. Mientras que los tipo CMOS van a trabajar con una lectura en paralelo. Pero, eh, ¿qué es lo que tendríamos ahí? Que aunque son de menor consumo, pueden generar lo que se llama un efecto rolling shooter. Ah, entonces, para alta precisión vamos a preferir las primeras y las últimas generalmente en dispositivos móviles y de bajo consumo, ¿no? Es en ese sentido entonces que nosotros vamos a tener que elegir dependiendo, obviamente, la aplicación de estos sensores, ¿no? Entonces, la aplicación va a hacerte elegir, como prácticamente con todo, el tipo de sensor óptico que vas a manejar para visión artificial. Ahora, las cámaras pueden ser cámaras de área o cámaras de línea. ¿A qué nos vamos a referir ahí? Pues tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, que vamos a realizar una captura de imágenes matriciales en el caso de la cámara de área del tipo convencional, es decir, que vamos a convertir el área que está captando la cámara en una matriz directamente, ¿no? Sin embargo, las cámaras de línea lo que van a hacer es capturar por fila, ¿no? Entonces, no se olviden que estaríamos trabajando en el caso digital como una matriz directamente, ¿no? Eh, Esta matriz, pues, puede manejar lo que sería alta velocidad, por ejemplo, en procesos industriales, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a captar línea por línea, ¿no? O sea, más o menos así es la cosa, ¿no? Imaginen que aquí tenemos una imagen de la web, y esa es la que vamos a manejar.
Deme un segundito. Por ejemplo, voy a manejar a este señor. ¿No? Con esto vamos a hacer ejercicio luego. ¿Y qué causa lo que estamos viendo en esta imagen? En esta imagen lo que va a hacer es, por ejemplo, digitalizar prácticamente como si fuera una matriz. Aquí tendríamos lo que serían las columnas, imagínense, y cada pixelito va a ser una repetición de esto. No sé si nos acercamos, por ejemplo, ahí se nota cómo está siendo variable, entre comillas, ¿no? Especialmente lo que son los bordes. Como pueden ver aquí hay unos efectos como si fueran sombra o algo así, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, los lentes, etcétera, hay una detección efectivamente, pero ¿qué es lo que vemos ahí? Es justamente la caracterización de los píxeles, ¿no? Que cada píxel va a ser, por ejemplo, un punto de la matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que estamos viendo ahorita tiene 600 columnas por 450 filas, ¿no? De ahí justamente nosotros podemos saber el tipo de objeto, a ver si se puede. Ahí están las características, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, bueno, aparte que es el tipo JPG, por ejemplo, nos dice el tamaño mismo. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de 77.824 bytes, ¿no? Que lo vemos aproximadamente con 76 kilovatios, ¿no? Ahora, otra característica que nosotros podemos chequear, ¿no? Aquí lo que decía, ¿no? El ancho 600, el alto 450, la resolución 72 píxeles por pulgada, y es el PPP, y tiene 24 bits, ¿no? Entonces, ¿por qué 24? Alguna vez no sé si han dado cuenta. ¿Por qué? Teníamos hablando que cada píxel, por ejemplo, lo vamos a dividir en 3 bytes, ¿no? En el caso, por ejemplo, que esté manejando la codificación RGB, ¿no? Primero sería rojo, el primer byte. La segunda sería verde y la última sería azul. Entonces, con esa combinación nosotros podemos realizar la obtención, ¿no? Más o menos para que nos ubiquemos, voy a agarrar no voy a abrir el Photoshop, sino algo mucho más sencillo, como sería el Paint. Se abre mi Paint. Y por ejemplo, tenemos este cuadradito, ¿no? Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos nuestra rueda de colores. Entonces, por ejemplo, digamos, voy a agarrar el rojo. El rojo, rojo, verde, azul, ¿no? Obviamente va a tener solamente valores rojos, ¿no? Pero dependiendo del tono de rojo, por ejemplo, vamos a verlo más claro o más oscuro. Yo le puedo poner así, por ejemplo, que es solamente rojo. Y entonces, desde donde hay estos dos valores hexadecimales, nos van a decir el número, ¿no? Y aquí estaría en decimal. Por ejemplo, lo máximo que puede tener de intensidad es 255. Y lo mínimo, obviamente, es cero, ¿no? Como pueden ver acá en la barra negrita, acá,
vemos lo que va variando, ¿no? Por ejemplo, para que se note rojo, rojo, yo creo que debe estar por acá los 200, ¿no? Por ejemplo, 222 o 24 en este caso, se va a convertir en lo que sería E0, ¿no? Entonces, puedes ponerlo en hexa o puedes ponerlo en decimal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, oye, combinamos verde con rojo, 50 y nos sale amarillo? Si le metemos todo igualito, se va a tomar un tono de gris, ¿no? Entre el máximo es el blanco y el mínimo negro, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Mira acá se repite, ¿no? Para cada color. 85, 85 en extra, ¿no? Y por ejemplo, podríamos quitar el verde. Rojo y azul nos va a dar un tono de violeta o morado. Si por el contrario, quitamos el rojo, nos da un tono de cian, ¿no? Entonces, la teoría cromática es bastante interesante, ¿no? No es parte de la maestría ni de este módulo hablar directamente de lo que es la parte cromática, ¿no? Incluso yo sé que han sacado lo que es, por ejemplo, una maestría en sistemas multimedia y ahí, por ejemplo, le meten un módulo todo el tiempo, lo que sería, ¿no? Para cómo lo vamos a manejar, por ejemplo, esto a nivel industrial, por ejemplo, se puede trabajar, por ejemplo, por decirles, en control de papelería, ¿no? O textiles, ¿no? Ahora, también vamos a poder detectar, digamos, algunas cosas cuando nosotros utilizamos cámaras a nivel industrial. Se puede trabajar también con lo que es control de calidad de cualquier producto, ¿no? Por ejemplo, en el ensablado de bits, digo, perdón, de chips, ¿no? Lo convierten en imagen y analiza directamente si están bien o no, por ejemplo, las partes de el circuito integrado, ¿no? Ya por dentro. No sé, que ahora, digamos, incluso a una escala nanométrica, ¿no? Obviamente, si se lo entrena, por ejemplo, al robot, puede hacer que directamente bote lo que no está de acuerdo a una norma y quede con que es un sí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que manejar? Pues la parte óptica, ¿no? La parte óptica nos da una relación focal y un campo visual, la distancia focal y el tamaño del sensor nos permite determinar cambio de visión del sistema óptico como tal, ¿no? Otra cosa que nos va a dar es la profundidad y la apertura, ¿no? La apertura de la cámara generalmente habla del ángulo, ¿no? Por ejemplo, una cámara de las que utilizamos de seguridad, por ejemplo, vamos a ver en la universidad, hay en los puntos clave camaritas, ¿no? Entonces, que esas camaritas generalmente son tipo bala, por ejemplo. ¿Y cuáles son los tipo bala, no? Los que permiten una apertura de entre 30 y 60 grados generalmente, ¿no? Ahora, hay otras cámaras que pueden tener una apertura, por ejemplo, de hasta 120 grados, tipo celular. Entonces, con tres de esas ya podríamos cubrir, por ejemplo, todo un sector de alrededor, ¿no? Y por otro lado, estaríamos tomando en cuenta la profundidad de bits, que en realidad es tan simple como decir con cuántos bits voy a digitalizar cada color, ¿no? Obviamente hay un estándar, ¿no? Por ejemplo, en este caso el JPG trabaja con 24 bits. Y por otro lado, estaríamos hablando de la resolución, cuántos puntos por
por píxel o por pulgada vamos a trabajar, ¿no? O píxeles por pulgada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de impresión era dots per inch, ¿no? Entonces, por eso se llama DPIs, ¿no? Que sería puntos por pulgada, ¿no? Imagínense al revés, entonces nosotros vamos a tener puntos por pixelia también, ¿no? Entonces, estos parámetros directamente nos van a influir en la calidad y precisión de la imagen, ¿no? Mientras más píxeles tengamos, por ejemplo, para un mismo dato, pues va a ser de mayor calidad la imagen, ¿no? Y cuando vemos imagen estaríamos hablando de megapíxeles, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con megapíxeles? Millones de píxeles, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cámara típica de celular frontal estará alrededor de unos 2 a 4 megapíxeles, dependiendo obviamente del teléfono, ¿no? Mientras que la cámara posterior, ¿no? Estaría, por ejemplo, en 20 o 30 megapíxeles, ¿no? Bueno, aunque actualmente hay cámaras, dependiendo de los celulares de alta gama, por ejemplo, que llegan hasta 200, incluso 250 megapíxeles, ¿no? Pero, a ver, no me va a dejar mentir, una búsqueda directa. Gama media. A ver, los mejores móviles de gama media del año pasado. A ver, mejores móviles. A ver, ¿no? A ver, lo que nos interesa es la pantalla, ¿no? La pantalla, por ejemplo, 2800 por 1280 megapíxeles. Ah, no, aquí está mejor el resumen. Cámaras, ¿no? La cámara principal es de 50 megapíxeles, nos dice, ¿no? Y el sensor gran angular de 8 megapíxeles. Tiene una... ¿por qué le están subiendo cada vez, no? Yo les estaba haciendo hace un rato al revés, ¿no? Porque pues es que si se han dado cuenta por ejemplo, los jóvenes, más utilizan la cámara frontal, ¿no? Para las famosas selfies. Veamos en Google Pixel. Voy directo al resumen, ¿listo? Cámaras. Cámara trasera, 48 megapíxeles, 13 megapíxeles para la frontal. Siempre es un poquito mejor, ¿no? O que estoy poniendo grada media, ¿no? Eh, el Galaxy A56, por ejemplo. Me voy directamente acá, ¿no? Cámara trasera 50 y 12 megapíxeles a la otra. Esta de acá. Estamos viendo mi cámara trasera de 50 megapíxeles. Ya. Listo, actos. Ahora veremos, por ejemplo, qué es lo que pasa con lo que sería no de gama media, sino de gama alta. Gama media y alta, barata, difícil, ¿no? También del año pasado, ¿no? Del año pasado, porque bueno, no hay mucho. Es que ha variado del año pasado. Esta primera parte, por ejemplo, este es el último que han sacado, el Apple 16. ¿Dónde está? A ver. Sí, sí.
detectar cámaras. Es justo que, por ejemplo, el iPhone 16, 48 megapíxeles. El Samsung S25, 50 megapíxeles. Bueno, pero aprovecharemos de algún comentario acerca de esta parte. ¿Qué tanta precisión? ¿Por qué y cómo logras, por ejemplo, sacar una imagen de 200 megapíxeles si su cámara es solo de 50, ¿sí, no? A ver, le preguntaremos aquí a cómo cree que lo hace Fernando. ¿Está ahí en línea todavía, Fernando? Aló, Adelante, ahora ¿me sí te escuchan? escucho. Sí, sí, ahora sí. Y mayormente yo para las resoluciones que hago línea, reduzco mejor la resolución, no aumento. La verdad, nunca me ha venido la oportunidad de aumentar la resolución. Disminuir la resolución, sí han venido algunos programas, incluso para que hemos hecho un proyecto en la universidad para que en Python puedan reconocer la gráfica. En Python nos han mostrado el programa y una resolución pequeña nos han pedido que metamos, pero la verdad no hemos visto que aumentar la resolución. Claro, obviamente para aplicaciones industriales de robótica, no, ¿no? Pero los celulares, por ejemplo, llegan a capturar hasta de 200 megapíxeles, pero los de alta gama, ¿no? Entonces lo que hacen es una recomposición de las imágenes, ¿no? Tienen, le voy a poner aquí a la vista, por ejemplo, este teléfono que estoy manejando ahorita, ya no una, sino tres, algunas hasta cuatro cámaras simultáneamente que captura, ¿no? Y cada cámara está apuntada para que capture una sola cosa, no es que con una solita la ve, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Pues resulta que una cámara, por ejemplo, está dedicada a lo que sería tomando en cuenta la iluminación. Incluso hay algunos que podíamos hacerlo con cámaras térmicas, ¿no? Haciendo lo que sería, por ejemplo, una aplicación en, por ejemplo, un teléfono que detecte si hay o no hay calor, o un teléfono de visión nocturna, digo, ¿no? Bien, no, pasamos. Ahorita más que comentarlo, estamos bien. Magister, yo he visto en las cámaras de vigilancia mayormente tienen la nocturno, dicen infrarrojo, dicen, e incluso tiene una aplicación para detectar, me acuerdo que hemos hecho en la universidad, tipo Python, detectar a un ser humano que lo pone en tipo cuadrado. Y lo que no, eso es lo que me interesa, es una cámara muy pequeñita, sea, detecta solamente al ser humano y cuando pasa a ser un animal, o sea, un perro, no lo detecta, solamente detecta al ser humano y lo pone en cuadrado color amarillo. Y la verdad, como es una cámara muy pequeñita, no sé qué tipo de sensor habrán usado internamente. Habría que ver específicamente cuál será, pero la cuestión es que lo que estamos empezando a trabajar, y eso lo vamos a ver al final de la presentación de hoy, es justamente con cámaras que van a ser cámaras inteligentes ya también, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, haga lo que acaba de decir, ¿no? Que vea si pasa un perro, no voy a reconocerlo; si pasa un humano, sí, ¿no? Y detectando, por ejemplo, lo que serían caras, por- específicamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la programación que tú hagas, por ejemplo,
podrías hacer que solamente vean las matrículas de los autos, por ejemplo. Obviamente que las cámaras que están ahí, se me ocurre ahorita, digamos, por la ceja, por ese lado, ¿qué es lo que debería registrar? No tanto las personas que están pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente todo el tiempo va a pasar gente, ¿no? Pero ¿qué es lo que se requiere cuando hay un accidente o una cosa de tránsito, por decirlo? Que detecte las matrículas, por ejemplo. Entonces, lo podemos entrenar a nuestro sistema para que reconozca solamente matrículas de autos, nada más, ¿no? Entonces, bueno, las aplicaciones son variadas, no ahorita, como digo, mucho detalle, porque eso ya sería lo que me estaba comentando hace un rato, Fernando, por ejemplo, qué vamos a hacer de proyecto final. Ya deberían estar pensando más o menos, pero lo que acabo de decir, por ejemplo, podría hacerlo de proyecto, ¿no? Ahora, no se olviden que nosotros tenemos que ver el proyecto en línea, ¿no? Entonces, difícil, por ejemplo, que el sábado en la tarde, noche nos hagan la universidad, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos ah, pensando en qué cosa tenemos a la mano ahí como estudiantes, ¿no? Porque ahorita, aunque seamos algunos docentes, pues, estamos como estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos a la mano? Tenemos a mano la cámara de la computadora, la cámara del celular, etcétera, ¿no? Entonces, esas cámaras serían las que podemos utilizar. Ahora, por ejemplo, hay lo que es este softwarecito, a ver, que se llama DroidCam. Pues siempre sería el sitio oficial, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, puedes utilizar la cámara de tu teléfono en tu computadora. Y es gratis, ¿no? Mm, Bueno, entonces, si bien es relativamente chiquito. Y bueno, ¿qué es lo bueno, digamos? Que tienes la calidad de la cámara de tu teléfono, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto hace un ratito, ¿no? Uno de gama media o algo así va a estar alrededor de los 12 megapíxeles. Uno de gama alta, alrededor de los 48 megapíxeles mínimamente. Va a ser mucho mejor cualquier camarita de esas que la que suele estar en las computadoras por integradas, por ejemplo, que como están pensados en que tienen que ver tu cara nada más, no están pensadas que tenga una alta resolución. Entonces, entre 2 a 5 algunos 10 megapíxeles, ¿no? Una webcam, por ejemplo, va a estar por ese lado, ¿no? Porque no se necesita más, digamos, para una webcam, ¿no? Para eso está hecho. Nos pasaremos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces una de las cosas que vamos a necesitar al capturar es justamente lo que sería la parte de iluminación, ¿no? Eh, por ejemplo, para detectar siluetas, nos sirve, por ejemplo, la iluminación, ¿no? Para ello hacemos una iluminación por atrás, ¿no? Y con eso nos va a salir más fácil lo que sería, pues, detectar las siluetas como tal, bordes. Ahora, por ejemplo, si manejamos una luz tipo anillo, por ejemplo,
se va a tener una iluminación más uniforme y se va a eliminar eh, sombras para una visión más clara del objeto, ¿no? Por eso los YouTubers, por ejemplo, o TikTokers, se compran esas lamparitas o foquitos así que parecen una dona grande, ¿no? ¿Eso qué les va a permitir? Que tengan una iluminación uniforme. Ahora, lo que sería un campo oscuro, detectar superficies mediante iluminación lateral y contraste más elevado. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres es detectar, la iluminación debería ir por ese lado, ¿no? Esto más que nada estaría apuntado a lo que son entornos más controlados, ¿no? Como por ejemplo directamente en una línea de ensamblaje o algo así, ¿no? Ahora bien, la imagen digital hemos dicho que vamos a trabajar con como si fuera una matriz, ¿no? Es en ese sentido entonces que tendríamos una representación de la imagen como una función de la intensidad en cada punto espacial, ¿no? ¿No? Intensidad, y vamos a llamar a esta matriz XY, ¿no? Ahora, en lo que es color, hemos visto, por ejemplo, ahorita lo que era RGB, pa- y también hay la otra codificación que era HSB, ¿no? Entonces, la primera es por colores, la otra habla de saturación, habla de profundidad y lo que sería ¿qué era la H? Nosotros modificamos, por ejemplo, la calidad de la cámara en bueno, de la imagen en un televisor, ¿no? Tenemos lo que es brillo, contraste y nitidez, ¿no? Entonces, esas características estarían en este otro tipo de estándar, por ejemplo, ¿no? En realidad, ambos, el RGB y el HCB, va a segmentar las imágenes tomando en cuenta lo que son los componentes cromáticos, ¿no? La profundidad puede ir desde 8 hasta 12 bits, obviamente afectando la precisión misma de la imagen, ¿no? Y esto, por ejemplo, en archivos como de tipo JPG, va a venir por defecto para saber directamente cuál es la calidad de esta imagen. Ahora, entonces, nosotros vamos a manejar una segmentación por umbral, ¿no? Es decir, vamos a convertir en dos niveles basado en un umbral específico. Ahora, automáticamente se va a detectar el umbral tomando en cuenta el algoritmo para encontrarlo, ¿no? Y aplicaciones prácticas que nos van a permitir una segmentación más eficaz de las imágenes para reconocimiento y análisis visual. Ahora, en lo que es el filtrado espacial, tenemos, por ejemplo, kernels en la imagen como tal, que pueden permitir suavizar y realizar imágenes mediante filtros paso bajo y paso alto específicos, ¿no? Sí, filtros de frecuencia parece que fueran, ¿no? Pero en realidad son filtros que van a trabajar con algún aspecto específico de la imagen, por ejemplo, lo que sería el brillo o el contraste. Ahora, para ello vamos a utilizar lo que es la convolución, ¿no? La convolución va a ser la suma ponderada de píxeles que va a estar multiplicando a lo que sería el valor del kernel, ¿no? Entonces vamos a manejar el kernel específicamente para poder aplicar luego el filtro que nos va a modificar las imágenes, va a resaltar bordes, eliminar ruido y bueno, para mejor percepción visual, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer lo que es, por ejemplo, una mejora de imagen, ¿no? Para ello, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta algún tipo de filtro, ¿no? Por ejemplo, un filtro de media, filtro
gaussiano, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el filtro gaussiano va a aplicar un suavizado ponderado para limitar el ruido. Luego, cuando manejamos el ruido tipo mediana, ¿no? Va a sacar promedio, por ejemplo, de los píxeles que están alrededor del que yo voy a aplicar el filtro, y ese promedio de datos el promedio de colores lo va a sobreponer, ¿no? Eh, De tal manera que nos podemos sustituir valores atípicos con ello, ¿no? Para ello, por ejemplo, se puede comparar actividad y uso específico de un filtro según el tipo de ruido también. Ahora, el gradiente va a calcular la magnitud y dirección para determinar la fuerza y orientación del borde. Ahora, ¿qué es el borde? Un borde va a ser simplemente lo que va a definir, sí, entre la intensidad de la imagen, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros sacar la derivada de la intensidad de una imagen, tomando en cuenta los cambios bruscos. Ahora, ¿por qué es importante encontrar bordes, por ejemplo? Va a permitir localizar discontinuidades claves para la segmentación y análisis luego en lo que es la versión artificial, ¿no? Para ello nosotros vamos a utilizar un kernel, por ejemplo, de Sol. Esto, ¿qué es lo que hace? ¿No? Va a detectar bordes horizontales y verticales en imágenes que van a ser resaltadas, ¿no? Para ello tenemos, por ejemplo, la matriz KX y KY, que va a representar la derivada horizontal y la derivada vertical que va a permitir aplicar software, ¿no? Por ejemplo, con esto vamos a hacer un procesamiento que va a mejorar la detección de contornos visuales, ¿no? Por ejemplo, lo que hace un rato estaba comentando Fernando. Queremos detectar una persona, ¿no? Lo primero que vamos a pensar es algo que se mueve, ¿no? Entonces, voy a ir detectando los cambios que hay en estos píxeles para encontrar que algo se está moviendo, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues encontrando los bordes justamente de ese objeto que se mueve. Y a posteriori, por ejemplo, con una cámara inteligente le podemos decir, ya, ahora detecta solo matrículas, ahora detecta lo que es solo personas, y como podemos hacer justo al revés, ya quiero que detecte solo animales. Por ejemplo, ¿dónde utilizaría esa habilidad? Por ejemplo, en un zoológico. En un zoológico no me importan las personas, sino los animales. A ellos tengo que cuidar, ¿no ve? Entonces se utiliza el Sobel para mejorar la detección y análisis de contornos visuales, específicamente en una aplicación, ¿no? Ahora, nivel industrial. Se va a convertir píxeles a milímetros, por ejemplo, para mediciones más precisas de imágenes, ¿no? Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Por ejemplo, vamos a revisar lo que se llaman patrones y distancia entre puntos claves de lo mismo, ¿no? Vamos a controlar para ello tolerancias y asegurar la respectividad mediante análisis estadístico, ¿no? Entonces, se lo hace entrenar, por ejemplo, a nuestro software de detección para que detecte mejor alguna cosa. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a aplicar? Pero ahí antes de esta diapositiva, no sé si hay algún comentario, por favor. Tal vez Oscar. ¿Estás en línea, Oscar Morales? No, te dije, Adelante, ahora sí. ¿qué era la pregunta? Justo me he movido. No, no pasa nada. A veces justo para que no estén, es que es pesado, ¿no ve? 3 horas con... Eh, cómo era esta cuestión, ¿no? De la parte industrial, por ejemplo, ¿no? Eh, encontrar patrones, etcétera.
De las cámaras, Inge, Sí, sí, estamos hablando ahorita de cámaras, todo el día vamos a hablar de cámaras. en realidad yo no lo he manejado mucho el tema de cámaras. Ahorita estamos viendo visión artificial, ¿no, Inge? Sí, sí, así se llama el módulo. Todo lo que es percepción, y una de las cosas más importantes en la percepción es justamente la parte de detección de patrones, ¿no? Tengo entendido que si le programas, puede especificar algún objeto, ¿no? Justamente. Eh, aprovecharemos, ya que hemos hecho una pausa en esta parte. ¿Quién es EU? No se ha puesto el nombre. Gracias, Oscar. Ya, Siempre es bueno cuando nos colocamos en Meet o algo así, tendríamos que poner nuestro nombrecito, ¿no? Entonces, vamos a realizar ahora una aplicaciones robóticas como tal en lo que es control industrial, ¿no? Justo lo que estábamos estando, ¿no? Por ejemplo, ah, ¿a qué nos referimos eso? Hay varios tipos de posibilidades que podríamos manejar. Por ejemplo, trabajar lo que sería el ojo en la mano, se dice, ¿no? Entonces, es una cámara que va a estar montada en el detector como tal para que ofrezca una resolución local más precisa. Y hay otras que es, por ejemplo, de ojo a la mano, por ejemplo, ¿no? Eye to hand. En este caso estaríamos hablando de una cámara ya fija, ¿no? Que va a brindar la visión completa de toda el área de trabajo, ¿no? Entonces, cada configuración tiene beneficios y restricciones, obviamente, según el uso. En ese sentido, entonces, por ejemplo, lo que sería el ojo en la mano, pues, está en el brazo robótico y ahí está la cámara, ¿no? Mientras que nos va a permitir ese tipo de cámaras que se pueda ver realmente lo que está haciendo dentro de la cosa, ¿no? Donde, por ejemplo, se lo ve apto esto en medicina, ¿no? Todos los instrumentales médicos, por ejemplo, robóticos, van a tener una camarita en la punta de la herramienta, ¿no? La más clásica, por ejemplo, la que hace la endoscopía, ¿no? ¿Cómo funciona el endoscopio? Es un tubito que yo le voy a meter a una persona por la boca y ese tubito lo que va a hacer es tener una camarita en la punta y es la que vamos a ir revisando, por ejemplo, todo lo que sería, si es una endoscopía, hasta llegar al estómago inclusive, ¿no? Lo meten por la boca. Ahora, a nivel industrial, por ejemplo, muchas veces nos conviene más que la cámara esté fija, ¿no? Porque no vamos a hacer un seguimiento muy preciso directamente en la punta de la herramienta, ¿no? A menos que sea una herramienta de manipulación, no, no tendría que tener mayor problema en una línea de ensamblado, por ejemplo, que tener en un punto fijo, ¿no? Incluso conviene más porque así no tendríamos mayor problema en la detección. Ahora, lo que es control visual, ¿no? Vamos a tener en cuenta un control basado en posición, en imagen. Ven como automáticamente, por ejemplo, está haciendo más zoom o menos zoom en mi cámara y modifica directamente, ¿no? El valor, ¿no? ¿Cómo se realiza? A través de datos, entre comillas, tridimensionales o bidimensionales para ajustar movimientos, ¿no? La función de matriz que vamos a manejar es, vamos a sacar el jacobiano de la matriz.
que en realidad lo que va a hacer es relacionar cambios en la imagen con movimientos del robot para un control más preciso. Ahora, mejorar la precisión y adaptabilidad en tareas robóticas se va a dar mediante un control visual dinámico y en tiempo real. Ahora bien, nosotros tendríamos, por ejemplo, un caso práctico, o sea, por decirles, acá tenemos un flujo de trabajo clave que nos va a definir inicialmente los pasos que vamos a implementar en la visión del sistema robótico. Ah, tener en cuenta lo que sería el dato de la captura de la parte visual y luego cómo vamos a realizar el análisis del mismo y el control en lo posible en tiempo real, ¿no? Ahí justamente que decían hace un rato, ¿no? Mientras más nos aproximemos, mejor, digamos, ¿no? Y vamos a tener un incremento notable en la precisión y velocidad de sistemas robóticos luego de este tipo de análisis, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos como tendencias en esto, no? Obviamente tenemos limitaciones de la antivirus básica. Inicialmente, ¿cuál es el problema mayor? Es justamente la sensibilidad ambiental, ¿no? Cambia muy rápidamente, muy fácilmente la luz, ¿no? Pero en mi casa funcionaba y fíjese. Claro, porque tu casa tenía otra iluminación. O en la mañana estaba funcionando y me presenta en la noche ya no funciona. ¿Por qué tenemos ese mismo problema, no? En lo que es la capacidad, ¿no? Tenemos también limitaciones en velocidad y potencia, dependiendo del dispositivo, ¿no? No puede tener tampoco un procesador demasiado grande la misma cámara muchas veces, ¿no? Entonces esto va a restringir el rendimiento como tal. Si esto lo vamos a tener, por ejemplo, con un microcontrolador, se me ocurre un Arduino, digamos. Entonces el Atmega tiene sus limitaciones de procesamiento, ¿no? No podemos darle demasiadas ah, ventajas por ese lado, digamos, comparado, por ejemplo, con hacer lo propio con un Raspberry, ¿no? Raspberry tiene mayor capacidad de estación, ya tiene listito para que usted pueda enchufar una cámara USB, por ejemplo, o otro tipo de aspectos similares, ¿no? Ahora bien, lo que se está logrando actualmente tendríamos lo que es las cámaras inteligentes, ¿no? Que nos van a permitir detección gracias a sensores avanzados. Y esto también les permiten captar imágenes con mayor precisión y mayor rapidez. Ahora, en lo que es inteligencia artificial, ahí hablamos del deep learning, ¿no? Y esto, bueno, nos va a permitir manejar algoritmos de aprendizaje para procesar y analizar datos visuales más complejos, ¿no? ¿Y esto en qué va a impactar? Pues va a impactar en lo que sería la precisión y autonomía, ¿no? Nos va a permitir mejorar la exactitud y nos va a permitir realizar operaciones automáticas, por ejemplo, en sectores emergentes, ¿no? Me decía detección, control de calidad, lo que han puesto el ejemplo, por ejemplo, en el caso de Fernando, ¿no? A detectar directamente lo que sería la persona, digamos, en una cámara de seguridad, etcétera, ¿no? Ahora, a nivel futuro, bueno, vamos a tener una evaluación constante siempre en hardware y software. Y ahora que estamos con IA, podemos hacer que algunas de las cosas sean automáticas y ah, dentro de la parte repetitiva, ¿no? Que va a implicar que, por ejemplo, a nivel algoritmos van a ser
más rápidos, más precisos, ¿no? A nivel industrial, por ejemplo, se tiene usos innovadores en lo que es la manufactura, la parte de logística, comercio, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos retos como superar limitaciones técnicas específicamente a mercados emergentes que de colaboración, por ejemplo, ¿no? Entonces, clave, ¿no? Y para acabar, digamos, esta primera parte, podemos decir que como puntos claves recapitulados, la visión artificial clásica tiene el problema de la sensibilidad al entorno, mientras que hay un auge en lo que es cámaras inteligentes, ¿no? Smart cameras, gracias a lo que es el aprendizaje profundo, ¿no? Que es el deep learning. Luego tenemos impactos en la industria, ¿no? Tomando en cuenta aplicaciones prácticas y beneficios específicamente para sensores tecnológicos, ¿no? Ahora, bueno, siempre hay una llamada en un curso de posgrado como esto a lo que es innovación, ¿no? Desde lo que son píxeles que hemos empezado a reconocer hasta gigarobots con redes neuronales, ¿no? Sin embargo, bueno, todo se va a pasar a través de lo que es la física de la luz y la formación de la imagen, ¿no? Que es la parte clave del éxito en este caso. Bien, espero que esté bien esta parte. Los voy a, o colegas me van a solicitar que veamos esta parte. Está como siempre la guía del laboratorio. No, voy a trabajar con MATLAB. Que aquí también mi MATLAB. Mientras tanto, veamos un poquito de lo que sería el código. Primero lo que vamos a hacer es cargar la imagen. Éxito, por favor, ante cuidado. Este es el nombre de la imagen de donde van a sacar y la ruta, ¿no? Muchas veces alguien no le pone la ruta y no lo encuentra, ¿no? A menos que usted cargue, por ejemplo, el MATLAB en la parte del lugar de trabajo, no le ponga solo la parte del nombre de la imagen, ¿no? He visto que muchos no logran hacer abrir la imagen y ¿por qué? Si he copiado ahí directamente, no, se llama otra cosa tu imagen o no está la ruta compleja, ¿no? Luego vamos a trabajar el kernel que decíamos, ¿no? En este caso, nuestro kernel, fíjense, es chiquitito, ¿no? El kernel X estaría simplemente con nueve valores, 1, 0, 1, 2, 0, 2 y -1, 0, 1. Entonces, si ustedes observan esta parte de acá y esta es igual. Y para la parte de Y tenemos 1, 2, 1, 0, 0, 0, -1, -2, -1. Se fijan, esto de acá es igualita que esta, solo que con cambio de signo, ¿no? La convolución, pues nos va a obtener las gradientes. Vamos a ver convolución de esto, que este va a ser nuestro kernel, contra lo que sería, por ejemplo, la imagen como tal. Pero para ello tenemos nosotros que, por ejemplo, para umbralizar y todas las cosas, vamos a trabajar con lo que son una calibración de la cámara inicialmente. Y bueno, en este caso vamos a tomar en cuenta los puntos de borde que sean todo en cuenta el tamaño, ¿no? En este caso voy a decir 1 milímetro es igual a 10 píxeles, por ejemplo, ¿no? Estamos calibrando la cámara y para eso le ponemos aquí 0,1. Si queremos que sea más grande, bueno, vamos a moverlo, ¿no? Y bueno, luego le voy a mostrar las imágenes, ¿no?
Entonces, ¿qué voy a hacer inicialmente? Voy a crear on the lab. Y como pueden ver acá, no hay nada, ¿no? Entonces, simplemente lo he corrido. Y por ejemplo, aquí estaríamos hablando de 57 mm, supuestamente, ¿no? Pero para ello vamos a hacer una modificación por si acaso de la imagen. Lo voy a volver bordes. Para poder detectar los bordes, lo mejor es manejar escala de grises, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es volverla a la original en escala de grises y eso, como pueden ver, detecta ya lo que serían los bordes de sobre, ¿no? Los bordes, etcétera, ¿no? Detecta la boca, detecta la sombra, ¿no? Y estamos suponiendo, por ejemplo, en este caso que 3 milímetros, bueno, el valor de 10 es justamente una cantidad de milímetros, ¿no? Entonces, por 10 píxeles, tanto contra 1 milímetro, ¿no? Ahora, yo puedo decir, bueno, no es así, digamos. Queremos saber de qué tamaño es. Entonces, ¿qué es lo que va a detectar? Son estos bordecitos para decir, bueno, entre este y este tenemos 1 milímetro, ¿no? Entonces, por ese lado estaremos. Para los que quieran trabajar en Python, estaríamos utilizando lo que sería la librería CB2 de OpenCV. Obviamente hay que importar esa librería. Y bueno, es prácticamente lo mismo, pero con Python en este caso. Entonces, ¿qué es lo que queremos que hagan en esta taller? Obviamente hay que hacer correr el programa, pero pueden manejar, por ejemplo, los valores de la escala o lo que es el operador, por ejemplo, por qué detección de Cani de bordes, por ejemplo. El operador Cani nos va a dar, por ejemplo, una supresión de bordes falsos o visual servoing, ¿no? Imaginar el error detectado en píxeles que puede corregirse en un brazo robótico, por ejemplo, ¿no? Que relaciona velocidad con lo que sería el tamaño de píxel, por ejemplo, ¿no? Cambio de píxeles nos va a dar una velocidad. Eh, por ejemplo, esto, ¿dónde es útil? En lo que es cálculo de velocidades en las cámaras de vigilancia en carreteras, por ejemplo. En otros países, por ejemplo, no hay agentes de tránsito que estén midiendo a ver si hay o no hay un exceso de velocidad. Automáticamente detecta tu matrícula y de paso detecta tu velocidad por cambio de píxeles simplemente. Entonces, esa variabilidad, pues es lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo, colegas? Bien, es justamente 7:30. No sé hasta qué hora quieren que nos demos para hacer este ejercicio. Ahorita yo les voy a pasar en el taller.